Muy bien. Entonces vamos a ver lo que son intervalos de confianza. El intervalo de confianza, en este caso, nos sirve para determinar un rango, ¿sí? Un rango de variación de un parámetro cuya probabilidad es próximo a 1, dice, ¿no? Sabemos que es un parámetro. eh, hemos visto en la parte de regresiones, ¿no? Lo que era la ecuación de la recta, ¿no? Lo que es el A y B eran parámetros, ¿no? Y en este caso también se puede hacer em, evaluar los parámetros y la media también, ¿no? Entonces vamos a ver el primer caso. Bueno, eso es un poquito la definición de intervalo, ¿no? Es un rango de variación de un parámetro, ¿no? ¿De dónde a dónde varía? Los números, los valores, ¿no? Entonces vamos a ir viendo todo aquello, ¿no? Entonces el primer caso sería intervalo de confianza para la media cuando n, la muestra en este caso, ¿no? Sea mayor o igual a 30, dice. Es un primer caso. Entonces acá tenemos, bueno, sea X media o X vara, ¿no? La media muestral eh, de una muestra aleatoria. Entonces X media se distribuye según una normal, dice, ¿no? La distribución normal sería esta, ¿no? Recordemos que esa distribución normal nosotros ya habíamos estandarizado, ¿no? En el primer capítulo, si no me equivoco, ya habíamos transformado, ¿no? Porque si nosotros vamos a trabajar con la distribución normal como tal, era pues la función es pues un poco amplia, ¿no? Entonces nosotros habíamos transformado de esta distribución normal a distribución normal estandarizada, ¿no? O tipificada, también se le conoce, ¿no? Entonces ya habíamos asignado a Z, que vale todo esto. Se distribuye según una normal con media 0 y varianza 1. Entonces, para trabajar en este punto, vamos a trabajar con Z, ¿no? Entonces acá necesitamos necesariamente la tabla Z, ¿ya? Muy bien. Entonces el primero, ¿no? Por lo tanto, dice acá, el intervalo de confianza es lo siguiente. Bueno, un poquito acá, reemplazando a lo que Z sería acá, ¿no? Z varía pues desde menos Z1 menos alfa medios menor a toda esta Z, a Z positiva, ¿no? Y todo aquello es igual a 1 menos alfa, ¿no? Este 1 menos alfa ya sabemos que va a ser lo que es nivel de confianza, ¿no? Entonces, bien, acá aparece Z, entonces vamos a tener que utilizar lo que es la tabla de la distribución normal, ¿no? Para esto. Y esa es la definición de la fórmula, ¿no? Entonces, acá lo que nos dice para la media, ¿no? Tenemos que calcular para la media, es decir, el promedio de la X, de dónde a dónde puede variar, ¿no? Ese es el detalle. Entonces acá podemos observar, está acá un poquito haciendo las operaciones algebraicas, ¿no? Despejando lo que sería la mu. Sí, sabemos que la mu es la media, ¿no ve? Su estimador puntual de la X barra, ¿no ve? Entonces el objetivo es encontrar acá la mu. Entonces acá se ha despejado, ¿no? Se envía pues a ambos lados, ¿no? Los que están multiplicando, dividiendo todo aquello. Finalmente llegamos a este punto, donde está despejado la mu. ¿No? Mu entonces es menor o igual a X barra más Z por derivación estándar sobre raíz de n, ¿no? Por este lado también, ¿no? X barra menos Z por derivación estándar sobre raíz de n. Entonces nosotros vamos a calcular la media, ¿no? O sea, los valores de la mu, el valor inferior, ¿cuál será? Pues, ¿no? Y el valor superior, ¿hasta dónde llegará? ¿Sí? Entonces, un intervalo de confianza, ¿no? Esto tiene mucha relación con lo que son las inecuaciones, ¿no? ¿Sí? Muy bien, eso sería en sí nuestra fórmula 1, ¿no? La fórmula 1, vamos a apuntar eso, ¿no? Cuando n sea mayor o igual a 30, ese caso es. ¿Sí? Para la medida cuando n mayor o igual a 30. ¿Ya? Entonces, eso es el punto 1.
Entonces en acá tenemos algunos, bueno, un ejemplo, ¿no? ¿Ya? El siguiente cuadro estadístico presenta la información referente a los ordenadores en algunos establecimientos económicos de una ciudad capital de Bolivia, expresados en dólares americanos, ¿no? Nos pide determinar un intervalo de confianza para la media poblacional con un nivel de confianza del 95%. Muy bien. Entonces, los datos que nos va a presentar, básicamente, mm, van a ser de esta forma, ¿no? Estas dos columnas nos va a dar, ¿ya? Como en tablita, ¿no? Esos son los precios, ¿no? De 4 a 6 multiplicado por 100, ¿no? 4% va a ser 400 de $600, de 600 a 700, de 700 a 800, eh, tiene límite inferior superior, ¿no? De 800 a 1000, de 1100 hasta 1000, 1400, ¿no? O 14.000 sería por ciento, ¿no? Entonces, de esa forma está distribuido, ¿no? O sea, la información que tenemos solamente es esta, de estas dos columnas, ¿no? ¿Ya? Entonces, los datos que estamos viendo acá, en sí, esto sería más o menos así, ¿no? Para que no nos confundamos, sí, ¿no? De 4 a 6, ¿no? ¿Sí? Y de acá nosotros tenemos que sacar lo que es el promedio, como se dice, ¿no? O sea, esto hay que transformar, no vas a trabajar con esto, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para eso? Como se trata de la X, entonces acá nosotros tenemos que aplicar lo siguiente, ¿no? Para esta columna es pues a 4 más 6 sobre 2, ¿no? ¿Cuánto sería? 10, ¿no? 10 sobre 2 va a ser 5. Y ese valor 5 anotamos acá. Entonces lo estamos transformando la X, ¿no? No podemos trabajar directamente de esta forma. No es lo que se hace, ¿ya? Y la N sub I que estamos viendo acá sería la frecuencia, ¿no? Sí, la frecuencia. Es decir, de 400 a $600 valen pues dos equipos, digamos, ¿no? Se habla de computadoras, ¿no? De $600 a 700, 5 equipos la frecuencia, ¿no? De 700 a $800, 10 equipos, así, ¿no? Entonces, el N sub I, esto es dato que nos va a dar, les he dicho, ¿no? Esto es solamente no vamos a tener estos datos, nada más, está ahí, ¿no? Luego nosotros tenemos que transformar de esto, ¿no? Como el X sub I, listo, ¿no ve? Entonces, ¿cómo comprobamos a qué punto le corresponde, ¿no? Entonces, la n sub i vamos a tener que hacer la sumatoria, ¿no? 2 más 5 más 10 más 8 más 30, ¿no? La suma 30 nos da. Entonces, comparamos acá, ¿no? N es mayor o igual a 30. Sí, ¿no ve? Mayor o igual, dice, ¿no? En este caso, 30 es mayor o igual a 30, sí, ¿no ve? Entonces, podemos aplicar este caso, ¿no? Esa fórmula vamos a aplicar. ¿No? ¿Se entiende, no ve? No hay mucho problema. Bueno, ese es en cuanto no nos da pues los datos que necesitamos para calcular, ¿no ve? Según lo que hemos definido en la fórmula, tenemos pues acá, ya, por lo menos nos da el nivel de confianza. Ya. Podemos calcular alfa, ¿no? Z, pero no nos da pues la media, ni tampoco la desviación estándar, ¿verdad? N obviamente tenemos es 30, ¿no? Entonces me faltan dos datos. Entonces solamente tengo esta tablita. Entonces, ¿cómo voy a obtener? Esta sería la tabla que me da la información, ¿no? A partir de esa tabla tenemos que obtener lo que es la X media, ¿sí? Luego la varianza y a partir de la varianza sacamos lo que es la desviación estándar, ¿no? Ese es el proceso, ¿no? Entonces, como tenemos acá los datos, y hasta acá ya sería transformado, ¿no? Ya hemos transformado. Entonces vamos a tener que hacer las operaciones con estas dos columnas, ¿no? El N sub I por X sub I. El producto tenemos acá. Y la fórmula es esa, ¿no? La sumatoria de I1 hasta 5 de X por Y son N sub I sobre N, ¿no? Entonces necesitamos la sumatoria de este producto. Es ahorita el producto, ¿no?
¿sí? 252 nos sale. Y el otro, y la otra columna, sería pues x sub i al cuadrado por n sub i, ¿no? Según la fórmula que nosotros estamos analizando, ¿no? Esta es la fórmula de la varianza, ¿sí? Menos la media al cuadrado. De ahí calculamos lo que es la varianza. Una vez teniendo la varianza, calculamos la desviación estándar, ¿no? ¿Está bien? De esa forma obtenemos, ¿no? Si es que no tuviéramos los datos de la x media y la desviación estándar, ¿no? Esto según una tablita. ¿Ya? Pero generalmente nos va a dar algunos datos, ¿no? En algunos ejemplos, vamos a ver más adelante, ya me va a dar pues lo que es la media y la varianza o algo, ¿no? Los datos, sin necesidad de calcular a través de esta tabla, ¿no? Pero este es un ejemplo que se puede calcular de esa forma, teniendo, bueno, en sí no nos da pues datos, ¿no? Solamente en un cuadro nos da. Y obviamente nos da el 95% de nivel de confianza ahí, y esta tablita, ¿no? Listo, eso nomás. Ahora, como ya hemos calculado acá, ¿no? La sumatoria es esta, ya tenemos lo que es la x media, sería 8,4, ¿no? Y con ese valor ya podemos calcular la varianza también. La varianza necesita la sumatoria de x sub i al cuadrado por n sub i entre n. Entonces la sumatoria es 2253 dividido entre n, que es 30, menos la media, que es 8.4, 8,4. Pero acá dice elevado al cuadrado, entonces elevado al cuadrado, esta sería la varianza. Pero esta varianza no me sirve todavía, ¿no? Entonces tengo que sacar la raíz cuadrada para obtener lo que es la desviación estándar, ¿no? Esta sí me va a servir, 2,13, ¿sí? Esos dos datos me sirven. Una vez calculado los datos que necesitamos, podemos ir ahora calculando lo que es alfa, zeta, ¿no? Alfa va a ser 1 menos 0,95, 0,05. 1 menos 0,5 medios va a ser 0,9750, ¿no? Esta es tabla, ¿no? La tabla normal que vamos a utilizar es esta, ¿no? Sí, la distribución normal. Esto ya hemos trabajado, ¿no? Entonces vamos a volver a utilizar esta tabla. Entonces en acá nos da un valor de, veamos, 0,9750, dice, ¿no? Entonces veamos acá, ¿no? 0,97, 4 dígitos tenemos que buscar. Acá tenemos 0,9750, acá está, ¿no? Un poquito vamos a acercar esto. No se nota, ¿no? Ahora sí. Ahí está, ¿no? 0,90, esta sería, ¿no? Y nos tenemos que fijar al lado izquierdo, ¿no? No al lado derecho, ¿sí? Acá está 0,9750, al lado izquierdo está acompañado un valor de 1,96, ¿no? ¿Ya? 1,96. Entonces, esta sería la Z, ¿no? Su valor de la Z es 1,96. Ahí está. ¿Sí? Muy bien, entonces de esa forma nosotros trabajamos con lo que son las tablas, ¿no? A ver, vamos a... A ver, la tablita les voy a enviar, ¿ya? Muy bien, ¿no? Esta es la tabla. Entonces, como ya tenemos los datos necesarios, la X media, la desviación estándar y la Z, son 4 datos, ¿no? 1, 2, 3 y la N más, ¿no? 4 datos tenemos. Entonces, agarramos la fórmula, ¿no? La fórmula 1 es esta, ¿no? La que se mostraba. Entonces, es la probabilidad, ¿no? De cierto número hasta cierto número. Entonces, reemplazando acá, la media es 8,4, ya muy bien, menos Z vale 1,96, desviación estándar vale 2,13,
la n vale 30, ¿no? Raíz de 30, ¿no? Y ahí ya tenemos, ¿no? Y por este lado también, reemplazando con los datos. Y además acá tenemos que decir que es 1 menos alfa al 95%, ¿no? Acá lo que pueden hacer es hacer la operación primeramente de esta, ¿no? ¿Sí? Calculan esto. Fíjense, acá también es el mismo, se repite, ¿no? Es el mismo. Entonces basta que calculen para uno de ellos y ya tienen ese dato, ¿no? 0,76, 0,76, ¿no? Con la diferencia de que acá ya tienes que restarlo y en este lado tienes que sumarlo. Entonces 8,4 menos 0,76 vale 7,6377, ¿no? Y 8,4 más 0,76 vale 9,622 al 95%. Entonces, lo que, lo que se ve en acá, a ver, vamos a volver a esto, no sé de dónde apareció. A ver, ahora sí vamos a ver en qué consiste pues lo que es de lo que estamos calculando, ¿no? En acá vemos que la media, ¿sí? La media es 8,4, ¿no? La media vale 8,4. Listo. Recordemos que la media también es equivalente a la mu, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, entonces nosotros hemos calculado lo que es la mu. Es lo mismo que es la media, ¿no? Por lo tanto, la mu está acá, ¿no? Varía pues de 7,63 hasta 9,16, bueno, 9,16, ¿no? Por decir esto, ¿no? Acá es la media, 8,4, ¿no? La recta real, ¿no? Vamos a asumir que es nuestra recta real. Ahí vamos a detallar, ¿no? 7, dicen, ¿no? Supongamos que es acá el 7,63, ¿no? Y por este lado estaría pues lo que es el 9,1622. ¿Se entiende, no? Entonces, como la media está acá al centro, entonces los datos, la media puede tomar estos valores, ¿no? A partir de acá, dice, ¿no? Entonces, un poquito recordando lo que es las inecuaciones, ¿no? Se trabajaba de esa manera, ¿no? Y además acá el extremo es menor o igual. Entonces, esto debería ser cerrado, ¿no? Intervalo cerrado. Por este lado también, ¿no? Intervalo cerrado. ¿Ya? Entonces, si nosotros queriendo calcular de este ejemplo, em, podemos trabajarlo acá con lo que es ah, la regresión lineal, ¿no? Podemos aplicar esa función, ¿no? Donde estos valores que hemos calculado son válidos, pues, ¿no? X puede tomar 7,6, 7,7, 7,8, 8, 8,4, o sea, todo lo que esté en este rango es válido, ¿ya? El 8,4. Entonces, a partir de ese punto, es decir, ¿no? Satisfacen pues a la función, por decir, ¿no? ¿Sí? Desaparece o sirve esto, ¿no? Entonces, él estaba explicando acá un poquito con lo que son intervalos de confianza relacionado con lo que es las inecuaciones, ¿no? Ya, entonces, en este caso, lo que podemos hacer variar es la X media, ¿no? O sea, tú puedes utilizar, como les decía acá, si nosotros calculamos lo que es la regresión lineal, ¿no? Por decir, sacamos el promedio, obviamente nos va a dar esto, pero podemos probar, como la X es variable independiente, puede tomar pues estos valores, ¿sí? En este rango, ¿no? Ahora, si es menos, digamos acá 6, o si es mayor a 9 de este valor, o 10, esos dos valores están fuera del rango, entonces no satisface a la función que estamos buscando.
Un poquito para eso sirve lo que son los intervalos de confianza. ¿Ya? Hasta ahora hemos calculado nosotros X media, listo, ¿no? Ahí muere. No se sabe si va a tomar desde menos infinito hasta más infinito. Pero con intervalos de confianza ya es un dato exacto, ¿no? Exactamente puede tomar este valor hasta este valor, nada más, ¿no? Su gráfica sería más o menos así. ¿Está bien? Muy bien, ese es el primer caso, ¿no? Ya acá un poquito hemos hecho con tablas, ¿no? A partir de tabla hemos calculado y todo aquello. ¿Ya? A ver, veamos un ejemplo acá. Tenemos la práctica. Entonces vamos a ir analizando los casos, ¿no? Que se pueden presentar. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el primer, a ver, vamos a llevar este ejemplo y vamos a trabajarlo acá. ¿Parece? Muy bien. Ahí está. Entonces acá vamos a ver este ejercicio, ¿no? Muy bien. Este es el ejemplo que vamos a trabajar, ¿no? Mira, fíjense, ¿no? Construir un intervalo de confianza al 95%, dice, ¿no? Para la media poblacional o población, a partir de una muestra de 64, ya nos está dando el dato. Entonces acá podemos sacar datos, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Tamaño de muestra dice que es 64. Listo. Extraída en la población con desviación estándar. Ya vean que ya nos está dando los datos, ¿no? Desviación estándar. Y la media muestra resultó, acá está, lo que nos está dando lo que es la X media. ¿Sí? Ya los datos que necesitamos ya tenemos acá. ¿Mm? Entonces, ¿qué más faltaría, no? Acá 1 menos alfa es al 95%, ¿no? Yo creo que con esos datos ya podemos calcular. Ahora la fórmula, ¿no? Que es la probabilidad, es pues, ¿no? X media menos Z, 1 menos alfa medios por desviación estándar raíz de n, ¿no? Menor o igual a mu, menor o igual a X media más, ¿no? Z1 menos alfa medios, desviación estándar y raíz de n. 1 menos alfa, ¿no? Esta sería la fórmula 1. Entonces, como ya tenemos los datos, acá yo tengo la n, tenemos desviación estándar, tenemos lo que es la X media y tenemos también para calcular lo que es la z, ¿no? O sea, ahorita tenemos los 4 datos, ¿no? Una vez, bueno, acá calcularemos, ¿no? La z, obviamente alfa tenemos que calcular más antes, ¿no? 1 menos 0,95, nos va a dar 0,05, listo. Entonces 1 menos 0,05 sobre 2, ¿no? Ya esto es similar al anterior ejemplo. El mismo intervalo era, ¿no? En el ejemplo que hemos visto. Era 0,9750, acá si no me equivoco es 1,96, ¿no? Según la tabla hemos hecho eso. Eso está en el anterior ejemplo, hemos visto, ¿no? Estamos acá, ¿no? Al 95%, este mismo es, ¿no? Entonces, si nosotros ya sabemos al 95%, Z directamente nosotros ya podemos anotar de esa manera. No sé qué vamos a llegar a esto, ¿no? ¿Sí? De forma directa. Entonces, por eso, como es 95%, yo lo he asumido directamente, como ya sabemos el valor, 1,96, ¿no? De la tabla. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos estos datos, reemplazaremos, ¿no? Lo único que hay que reemplazar es acá ya. Esto es 48,5, ¿no? 48,5 menos
1,96 por, ya, vamos a multiplicar, desviación estándar es 10, ¿no? 10. Raíz de n. ¿N cuánto vale? 64. Menor o igual a mu, menor o igual a 48,5 más 1,96 por 10 raíz de 64. Igual a 0,95. No, uno menos solo vale eso, ¿no? 0,95. Muy bien, entonces podemos calcular a ver cuánto nos da el dato de acá, ¿no? Pueden el cálculo primeramente les decía esa parte, ¿no? Esa operación porque acá se repite, es el mismo. ¿Sí? Se repite. Entonces solo que acá va a ser restando y acá sumando, ¿no? A ver, pueden sacar el valor, primero, poner este valor por lo menos, ¿cuánto nos sale? Bien, entonces ya tenemos los datos. A ver, vamos a 1,96, ¿no? Por 10 entre raíz cuadrada de 64. Listo. 2,45, ¿está bien? Su operación sale así, ¿no? No está bien. A ver qué dicen. Acá es 40, el mismo valor, ¿no? Entonces acá vamos a sumarlo. Bueno, en este caso es resta. Y por otro lado va a ser la suma, ¿no? Más. De esa forma ya va a ser el... Muy bien. Entonces, 48,5 menos 2,45 nos da 46,05, ¿no? Entonces, 46,05 menor o igual a mu, menor o igual a. Por otro lado tenemos que hacer la suma. 50,95, ¿no? Igual a 0,95. Listo. Entonces este sería el intervalo de confianza, ¿no? Desde 46 a 50, ¿no? Eso podríamos representarlo acá, ¿no? Como en el anterior. 0,5. Y por acá el límite superior sería 0, bueno, 50,95, ¿no? En ambos casos son intervalos cerrados, ¿no? Entonces, según nuestra recta real, el intervalo o conjunto solución, como se le conoce, sería esta parte, ¿no? Obviamente la media va a estar por acá, ¿no? Lo que es la X media. ¿Sí? En ese punto está la media, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, de esa forma podemos calcular para la intervalo de confianza para la media, ¿no? Entonces yo puedo asumir 48,5 como media, ¿no? 46 también puedo asumir, 50 también. Todos los valores que están en este intervalo son válidos, ¿no? Para todos. Si está fuera, por decir acá 50, 51, ya no está en el rango, ¿no? ¿Está bien? Eso sería.
Pues como ven, acá no es nada complicado con lo que vamos a ir trabajando. eh, Bien en cada caso, ¿no? Eso sería el primer caso, el ejemplo. Podemos revisar tal vez un poco más, ¿no? ¿No? Simplemente acá nos está dando pues lo que es ya los datos, ¿no? Obviamente en tablas tenemos también, pero datos, por ejemplo, en el segundo o el segundo, a ver, vamos a hacer una lectura. Una auditoría del inventario de una compañía se realizó seleccionando una muestra al azar de 100 productos en existencia. ¿No? Cuando ya aparece una muestra de 100, ya me imagino que voy a aplicar la primera fórmula. ¿Sí? Ya tengo n mayor a 30, sí. Entonces debo de aplicar la primera. Listo. El precio de venta promedio obtenido en la muestra, aquí ya me está dando el precio de venta promedio. Desviación típica, ya tengo el dato. Construye el intervalo de confianza al 95%, ¿no? Y esto ya también ya se conocemos, ¿no? Para el precio promedio de todos los artículos existentes, ¿no? A ver, esto lo vamos a llevarlo y van a trabajar con estos ejemplos, ¿sí? ¿Ya? Ustedes van a calcular, ¿ya? Ya, como ya hemos visto el ejemplo, entonces calcularemos, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Pueden calcularlo. A ver, nos daremos un tiempito para obtener el intervalo de confianza. Anotaremos los datos, ¿no? Acá ya tengo una muestra al azar, dice, ¿no? Una muestra al azar de 100. Listo, ya es un dato. El promedio dice que es, para nosotros el X media, ¿no? 17,5. Con una desviación típica aquí ya te está dando todo, ¿no? Desviación típica 6,75. Conceden al 95, construye el intervalo al 95%, es decir, 1 menos alfa vale 0,95 o 95%, ¿no? Decimales es eso. Ya, entonces la misma fórmula tiene que aplicar, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Notaremos acá. Es menos Z1 menos alfa medios por desviación estándar raíz de n menor o igual a mu menor o igual a x media más Z1 menos alfa medios desviación estándar raíz de n. ¿Sí? Ahí está la fórmula, entonces aplíquenlo. Sí, ya tenemos, ¿no? Desde 16 hasta 18, ¿no? Casi 19. A ver, no, no es complicado como les decía, ¿no? Primeramente, acá nosotros lo que tenemos que hacer es calcular Z, ¿no? 1 menos, ya, pero este 95% ya es conocido, ¿no? Alfa va a ser 0,05. Si puede ser acá 96, 98, entonces tenemos que calcularlo primeramente esa parte, ¿no? Entonces acá va a ser 0,9750, ¿era, no? 1,96, ¿no? Entonces con estos datos ya tenemos, pues, ¿no? Ya tenemos que reemplazarlo acá, ¿sí? La X media vale 17,5 menos Z 1,96 por la desviación estándar que es 6,75 sobre raíz de n es 100, ¿no? Es que multiplicarla de esa forma y ya tenemos, ¿no? Más 1,96, 6,75 sobre raíz de n. Listo, el 95%, ¿no? O 0,95, ¿no? Mucho depende cómo vamos a manejar. Muy bien, entonces acá, este dato, como les decía, puedo calcular muy aparte, ¿no? Porque el mismo se va a repetir acá, me ha dicho, ¿no? Entonces esto me sale pues 1,30
2, 3, ¿no? Que es lo propio, ¿no? Luego sumamos acá. Bueno, en este caso resta. Y por este lado es la suma, ¿no? 17,5 más. Todo aquello es la probabilidad, ¿no? 0,95 podemos manejar también. Muy bien. Entonces, de esa forma trabajamos, ¿no? 1,3216, ¿no? Entonces, 16,177. Bueno, obviamente se puede redondear acá, ¿no? Pero también podemos manejar ya con decimales, lo que nos muestra en este caso el resultado final con 3 decimales estamos trabajando, ¿no? Listo, ¿no? Esa es la solución, ¿no? Si han encontrado, como ven, no es nada complicado, ¿sí? Listo. Podemos ver otro caso. Bueno, si los datos, si todos los datos tenemos de esta forma, como en este ejemplo, no es complicado calcular, ¿no? El detalle estaría en el primer ejemplo que hemos a través de la tabla. Podemos ver el siguiente caso, un poquito analizarlo. Sí, el ejemplo número 3. Pero vamos a tratar de trabajar con solamente datos. ¿Ya? Dice así, ¿no? Se realizó, o se realizó, sí, se realizó una encuesta, ¿ya? Una encuesta referente a las calificaciones de cierta asignatura, ¿no? De cierta asignatura. Listo. Construir un intervalo de confianza, eh, al 96%. ¿No? Ya cambia la figura, ¿no? Los datos se muestran en la siguiente Y con eso nos vamos a hacer nuestro tabla, ¿no? ¿Dónde Acá, está? ¿no? Esta esquinita de aquí abajo. En la, mira, lo que nos podemos ver en algún caso va a ser esto, ¿no? Tenemos 30, 51, 52, 62, 73, 81. Son las calificaciones, como dice, ¿no? Se ha hecho una encuesta, ¿no? Y lo que han respondido son estos datos, ¿no? Ya, acá tenemos 60, 56, 5, ¿no? 56, 55, 65, 76, 56, ¿no? Seguimos. 80, 57, 58, 66, 78,
66. Otros han sacado 90. 60. 68. 79. 61. Bueno, todos han aprobado, ¿no? 52. 61. 60. 70. 80. Y 20. Muy bien, esos datos son. O sea, esa es la pregunta, creo que tenemos, ¿no? Esta es una. Listo. Tengo solo esos datos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos lo que nos falta? La X media, lo que es la varianza y la desviación estándar, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿No? Estos son unos datos. Si nosotros contamos aquí, ¿cuántos será? Pues acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6, ¿no? 6 por 6 es 36 sería, ¿no? Entonces tendríamos acá N, 36 datos, ¿no? A 36 personas se ha encuestado. Y han respondido sobre sus calificaciones de esa forma, ¿no? A ver, ¿qué hacemos en este tipo de ejemplos o ejercicios? ¿Cómo sacamos la media? A ver, ¿qué dicen? ¿Cómo armamos la tablita? A ver, ¿qué hacemos? ¿No? Supongamos que puede estar en este ejercicio en la práctica o en el examen. A ver, ¿qué pueden hacer? Si me está dando la tablita, me está dando el intervalo, bueno, sí, nivel de confianza. Nada más y de cómo obtenemos, ¿no? Por lo menos ya N ya vamos a obtener cuántos datos tengo, ¿no? Entonces, hay dos, bueno, uno podemos hacer el recuento, ¿no? Ya, podría ser, ¿no? La suma de toditos dividida entre N, ¿no? Simplemente será eso, eso es la duda, ¿no? No nos olvidemos que en el anterior dato, por ejemplo, esto debería ser lo que es la N, porque son número de datos, ¿no ve? Entonces, N sub I debería ser todos estos datos, ¿no? 30, 50, sí tenemos que armar nosotros ya en la tabla, ¿no? Sí, 73 y así, ¿no? Y simplemente vamos a tener acá la N sub I, ¿sí, no? Ya. Y la X no tenemos acá, ¿sí? Y según la tablita que habíamos hecho, acá tenemos lo que es la X sub I, ¿no ve? Por decir, en este caso, teníamos que hacer el conteo, ¿no? Es decir, 30, ¿cuántas veces se repite? Decimos, ¿no? Acá 30. Bueno, eso es manual, sería, ¿no ve? 30, ya, se repite una sola vez, digamos, ¿no? 51, buscamos 51. Ya, uno más también, así más o menos, ¿no? Sí tenemos que armarlo. Porque tiene que haber frecuencia. Mira, fíjense, acá hay datos repetidos. ¿Ya? Acá dato repetido, ¿no? 66, acá también 66. Debe haber otros datos que se repiten también, ¿no? O será el único, no sé, hay que verlos. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer, hemos utilizado, bueno, Excel se puede utilizar también de esta forma, pero tenemos que armar, ¿no? Lo que vamos a obtener, no nos olvidemos de la fórmula, ¿no? Es decir, esta fórmula, X media, por lo menos tenemos que tener lo siguiente, ¿no? Eh, Sumatoria de X sub I por N sub I sobre N.
Esa es la fórmula. Entonces, de dónde sacamos ese x sub i? No, ese me voy acá, ¿no? ¿Sí? Eso sería, ¿no? Bueno, obviamente luego lo que es la varianza va a ser, pues, sumatoria de x sub i al cuadrado por n sub i sobre n menos la media al cuadrado, ¿no? Esas son las fórmulas que estamos usando. Entonces, con la suma directa, se podría decir también la media, pero hay que ver, ¿no? Acá se repiten los datos, ¿no? Por lo menos un dato se repite a lo que estamos analizando, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, bueno, manualmente se puede hacer de esa forma, ¿no? Trabajamos. Podemos recurrir a lo que hemos visto, lo que es el programa, lo que hemos manejado. Podemos introducir lo que es el SPSS, ¿no? Y ver, porque es una sola variable en este caso, ¿no? A ver, probaremos y de ahí vamos a responder a la pregunta, ¿les parece? Ya, manualmente se puede hacer, pero vamos a tardar un poco, ¿no? Entonces, por algo ya tenemos algunos programas donde ya podemos encontrar la media, la varianza, todo aquello, ¿ya? También se pueden utilizar el Excel, no hay problema. Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vista de datos, dice acá, ¿no? Bueno, vista de variables. Vamos a poner acá lo que es la X, ¿no? Sí, X decimales tiene, bueno. X sub I. Algo así, ¿no? Bueno, solamente estamos creando lo que son las variables, ¿no? Listo. Entonces acá introducimos pues los datos que tenemos ahí, ¿no? 30, 51, 52, 62, 73, 81, 50, 53, 54, 64, 74, 53, ¿no? 60, es la otra fila, 60, 56, 55, 65, 76, 56, 80, 57, 58, 66, 78, 66, ¿no? El dato que se repite es 1, ahorita, hasta ahorita, ¿no? 90, 60, 59, 68, 79, 61. Vamos por la última fila, 52, 61, 60, 70 y 80. Y últimos, ¿no? 20. Bien, o sea, los datos nos dan de esta forma, ¿no? Yo solo que acá lo hice de forma, como se puede representar en, tipo, en cuadros, ¿no? Pero lo que representa ese valor, o sea, estos datos son en una sola fila, estamos llenando, como en este caso queríamos hacerlo, ¿no? A ver, veamos, ¿no? Analizar la variable. A ver, vamos a poner las frecuencias. Acá nos va a salir pues la frecuencia, ¿no? A ver, ¿qué necesitamos de acá? Necesitamos desviación estándar, la varianza la podemos calcular, ¿no? Necesitamos la media. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Lo activamos, a ver, ¿qué nos da? Listo. Ahí está. Ahí tenemos los datos, 36 datos tenemos, ¿no? Y fíjense acá, no, simplemente yo me había fijado en 66, ¿no? Que había 2 veces, ¿no? Pero no, hay 63 veces, 61 se repite 2 veces,
esta es la frecuencia que nosotros queríamos construir de forma manual acá, ¿no? Mira, 30, se repite 1, 51 una vez, y así podemos construir, ¿no? Eso era una opción. Pero aquí ya tenemos la tablita, ya con sus frecuencias, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Listo. Ahora, lo que yo necesito es, pues, mm, la media, ¿no? Acá está la media. Lo que me interesa es esto, ¿no? Esos datos yo necesito, ¿no? La media vale 61,94. Entonces, de acuerdo a esa tablita, nosotros podemos anotar acá, ¿no? Ya directamente copiamos, ¿no? La media vale 61,94 era, ¿no? Listo. Vamos. Distribución estándares, ¿no? 13,50, bueno, 74 dice, ¿no? Distribución estándar 13,74. 13,74. Listo. Ahí está, ¿no? Y entonces ya tenemos los datos que necesitamos. Es una de las opciones es, ¿no? Hacer, construir esa tablita, ¿no? Esta es la tabla de frecuencia, ¿no? Justamente acá queríamos hacerlo acá, ¿no ve? Una sola vez. Supongamos que va a ser dos, así, ¿no? Uno, así. Los 36 datos tenemos que construir acá, ¿no? Y sus frecuencias, cuántas veces se repiten, ¿no? Así es. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos la media y la distribución estándar, ¿no? Hemos calculado en acá, la tablita también. Con esto ya podemos trabajar, ¿no? Lo que son intervalos de confianza. Por si acaso acá no nos está mostrando eso, no hemos pedido, ¿no? Son estadísticos que nos va a servir y su tablita de frecuencia. Ahí está, ¿no? Tal vez en algún momento los datos pueden estar, me puede equivocar acá en llenado, sí, pero ahí está, ¿no? Solamente de esa forma, ¿ya? Ahora, en Excel también se puede hacer, pues, ¿no? Pero lo que pasa es que tienes que considerar así, tienes que contar tú. Ahí está, entonces ya tenemos los datos que necesitamos, ¿no? Ahora, en acá lo que tenemos que ver es calcular también para el Z, ¿no? Entonces acá vamos a tener, a ver cuánto nos va a dar Z. 0, alfa va a ser 0,04. Sí, ¿no ve? 1 menos 0,90 y 0,04 va a ser, ¿no? Entonces, Z va a ser 1 menos 0,04 sobre 2. ¿Y eso cuánto sale? ¿Alguien puede calcular acá? Para tener el valor de Z, ¿no? Ya, 0,98. Ahora en la tabla tenemos que buscar ese valor, ¿no? 0,98, ¿no? Ya, 97, 97, 98, ¿no? Esto se acerca, ¿no? 0,98, 0,03, dice, ¿no? Tenemos que completar a 0,980, algo así. A ver, está bien. Acá sería 0,98, lo rellenamos con un 0 más, así, ¿no? Para diferenciar son 4, ahora sí, va a ser dos dígitos, por ahí en algún caso. Vamos a confundirnos, ¿no? Este sería, ¿no? Ya, entonces vamos a marcar. Y su valor había sido 2,06. Muy bien, entonces acá tenemos 2,06. Listo, entonces con eso ya podemos reemplazar con esos datos que tenemos, ¿no? La X media vale pues 61,94 menos 2,06. Distribución estándar es 13,74. ¿Sí? Esto divide entre raíz de n. Nuestra n es 36, ¿no? Listo.
menor o igual a mu menor o igual a 61,94 más 2,06. Sí, multiplicado por 13,74 raíz de 36, ¿no? Listo, 0, bueno, esto es igual a 0,96. Así es, ¿no? Entonces, 2,06 por... Calcularemos ahora, ¿no? 13,74. Esto se divide entre raíz de 36, ¿no? 6 debería ser eso. Listo, 4,71 me sale acá. Entonces, 61,94 menos 4,71, 74 sale, ¿no? Menor o igual a mu, menor o igual a 61,24 más 4,71. Así sería, ¿no? Esto es igual a 0,96. Entonces, 61,94 menos 4,71, 74, ¿no? 57,22. Entonces acá tenemos 57,2226, ¿no? Y por otro lado es la suma, ¿no? Tenemos que sumarlo. 66,6574. Listo. Ahí está la media. Sí, hemos encontrado eso, el intervalo de confianza para la media. En este caso, respecto a las calificaciones, ¿no? Entonces, al 96% varía desde 57,22 hasta 66,65, ¿no? El promedio puede variar de eso, dice. Entonces acá mucho depende también de lo que es nivel de confianza, ¿no? Si nivel de confianza, por decirse, aumenta al 98%, entonces también va a variar, ¿no? Sí. Si va a ser al 90%, un poquito más bajo, entonces esto va a variar, ¿no? De acuerdo, si se mueve esto. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí ya podemos saber el promedio de calificaciones. Está pues entre 57 a 66, ¿no? En ese rango está. ¿Está bien? Entonces, de esa forma nosotros podemos calcular lo que en el caso de que no nos dé los datos exactos, ¿no? Ya, entonces esto ya hemos calculado a través de estos valores, a través del programa que, bueno, ya estamos utilizando, ¿no? El SPSS. ¿Ya? Aquí le hemos llenado los datos y de ahí hemos encontrado. ¿Ya? Obviamente en Excel también se puede hacer, pero ya de forma, ya no va a ser automática, ¿no? Tendríamos que armar esta tablita, como les decía, ¿no? Necesito la sumatoria de X sub y por N sub i, entonces multiplicar esto por esto, ¿no? Y la sumatoria, luego X al cuadrado, tienes que elevar esto al cuadrado, y en la sumatoria, ¿no? Recién calculamos los datos que necesitamos, ¿ya? Pero como ya tenemos otro programa, solo es llenar una sola variable tenemos acá. Sí. ¿No? Alguien decía, sumamos esto, dividimos entre la cantidad, ¿no? Es el promedio. Podría ser. Si sale el mismo, está bien, no hay problema. Pero la forma es así. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vamos a continuar acá. En esta tablita les decía, ¿no? Esta que tenemos que construir esto, ¿no? Sí, tenemos que construir esto, ¿no? Por ejemplo, el X, ¿no? Solamente teníamos la columna N, pues, ¿no? Y este X, ¿de dónde sacamos? La X es frecuencia, ¿no? 2 se repite 5 veces, ¿no? Así, algo así, ¿no? Eso es. Ya, entonces la fórmula es esa, ¿no? Entonces la fórmula para la media y para la varianza, ¿no? De acuerdo a eso tenemos que armar la tablita. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Bueno, esto creo que son los mismos datos, ¿no? 36. Ahí está, ¿no? Aquí está ese ejemplo, ¿no? Los datos están ahí. N36 de la sumatoria, mira.
Sí, la sumatoria, todo esto, el promedio 61,94. Acá en la distribución estándar, aquí hay un poquitito varía, ¿no? 74, si no me equivoco de esto. Ahí está, del 0,4 a 2,06. Ahí está lo que es los intervalos, ¿no? 57 a 66. Es el mismo. Listo. Eso sería en cuanto al primer caso, cuando la n, ¿sí? Cuando la n sea, bueno, este es un dato mínimo que sabemos, está el dato máximo nada más, ¿no? Eso dice. Entonces, el siguiente punto, el caso número 2 sería intervalo de confianza para la media poblacional cuando n es menor a 30. ¿Sí? En acá ya cambia, ¿no? En el otro era pues mayor, ¿no? En este caso es menor a 30. No dice menor igual, entonces es menor, tiene que ser, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, como se trata de una población, la definición se presentará con la letra S, dice acá ya cambia, ¿no? La S, y se usará la distribución de T de student, con n-1 grados de libertad. ¿Mm? Entonces acá ya cambia la tabla de distribuciones. Entonces, por lo tanto, que buscar pues la tabla. No sé si esa tabla también ya tenemos, ¿no? ¿Dónde está la tablita? Y ya no vamos a utilizar el Excel, ¿no? Lo que está en el Excel ahorita. Es la tabla de The Student. Vamos a hacer una búsqueda. Si no me equivoco, tabla será, ¿no? Les he pasado aquí está, ¿no? La tabla normal y la tabla, esta es, ¿no? Esta tablita es. Tablas, ¿no? La normal, la chi cuadrada, la t de student y la distribución F, ¿no? Ya, esta es otra tablita. Muy bien, ahí está la distribución normal. Pero lo que nosotros manejamos es la distribución normal, lo que está en Excel es completito, ¿no? Y en esta distribución no se puede manejar esto, pero solo que no tienes para los negativos, ¿no? Eso es la diferencia. Acá tenemos la tabla T de student. Vamos a utilizar ahora esto, dice, ¿no? A ver, veamos, analizaremos este caso, ¿no? Ahí está, ¿no? La tabla T de student, ¿no? Aplicando la distribución normal estandarizada se obtiene, dice, ¿no? Entonces, en vez de acá Z, nosotros vamos a trabajar con la T, ¿no? En vez de lo que es la distribución estándar, vamos a asignarla ahora con la S. ¿Sí? Muy bien, entonces acá lo mismo es similar al anterior, es esto, ¿no? Tienes que reemplazarlo, hacer las operaciones algebraicas y finalmente tener despejada lo que es la mu, porque es para la misma media, ¿no? Entonces lo que cambia es acá, ¿no? En vez de la Z, estamos utilizando la T de student. Entonces sería la fórmula número 2. Muy bien. Entonces acá, bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Bueno, a ver. Se realiza una pequeña encuesta en algunos establecimientos económicos diferentes a los precios de los ordenadores expresado en dólares, ¿eso no? Por ejemplo, acá los datos que tenemos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, solamente son 6, ¿no? 6 es menor a 30, ¿sí? Entonces yo puedo aplicar esta fórmula, ¿no? Construir un intervalo de confianza para la media poblacional con nivel de confianza 90% me está dando acá. ¿Ya? Entonces con n menos 1 grado de libertad, dice, ¿no ve? N menos 1, n6, ¿no? 6 menos 5 va a ser la solución. Entonces acá veamos, como dice el 90%, sería 1 menos 0,90, alfa vale 0,10, ¿sí? 0,10. Y tenemos que calcularlo, ¿no? Tenemos acá lo que es
Bueno, 0,1, 0,95,5, ¿no? N menos 1 grados de libertad sería 6 menos 1, ¿no? 5, ¿se entiende, no? Entonces, en esta tablita, bueno, esta está capturada la misma tabla que estamos viendo acá. Esta es misma la tabla, ¿no? La misma tabla es. Entonces, no es de forma directa, ¿no? O sea, que acá nos aparezca pues el 0,95, buscamos acá, no hay, ¿no? Mira, fíjense, en el alfa, en la primera fila no existe el 0,95, no hay. Y entonces, ¿cómo vamos a obtener? ¿No? ¿Se recuerdan lo que hemos hecho eso? Este 0,95 tenemos que restarlo pues de 1, ¿no? 1 menos 0,95, 0,05. Recién con este valor buscamos en esta fila. Ahí está, 0,05. Listo. Ahora dice acá 5. N menos 1 grados de libertad, ¿no? 5. Como los datos son 6, ¿no? 6, 5 sería menos 1, restamos, ¿no? Y en ese intervalo está pues el valor 2,015. Y acá está redondeado, ¿no? 2,015 a 2,02, dice, ¿no? Este sería el valor que está por ahí, ¿no? 2,0. De esa forma, nosotros podemos calcular utilizando la tabla de estudiante. ¿Se entiende, no ve? Sí, ya no es directo, como les decía acá, en el tabla Z era pues acá 0,95, listo, buscamos en la tabla, ¿no? Pero en acá no. O sea, si vas a buscar acá 0,95, no hay, ¿no? No hay acá arriba. Ahí tendría que estar presente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Restamos de 1. O sea, eso hay que transformarlo, ¿no? Recién aparece 0,05 y buscamos acá. Ah, y acá está 0,05, ¿no? Puede ser 0,025, mucho depende, ¿no? Cualquiera puede ser. Y la n-1 lo que dice son grados de libertad. Estos es grados de libertad, ¿no? N6, entonces menos 1, ¿no? Entonces 5, listo. Ese es el valor, ¿está bien? Muy bien. Entonces una vez teniendo eso, ya acá nosotros podemos ver acá un poquito recordando lo que son las fórmulas, ¿no? Por ejemplo, la desviación estándar, esto es para la muestra, ¿sí? Y el otro es para la población. Esa es la diferencia, ¿no? Nosotros hemos trabajado con esta varianza sobre n. Ahora, en este caso es la misma varianza, ¿no? Pero solo que acá ya es n-1. Eso hay que diferenciar, ¿no? Cuando hemos ingresado a lo que es la parte de distribución bivariante, si no me equivoco, habíamos definido en una tablita, ¿sabe qué recuerdan? Y esto es para la muestra de esos datos y para la población es esta, ¿sí, no ve? Ahí varía, ¿no? Entonces hay que, un poquito recordando estas fórmulas, son estas para la muestra y el otro es para la población. ¿Ya? ¿Por qué se aplica de esa forma? ¿No? No nos olvidemos que en este ejemplo tenemos pues solamente, acá está el ejemplo, ¿no? Solamente tenemos como n menor a 30, son pequeñitos, ¿no? Es pequeña la. Mientras en el otro, muestra era pues mayor a 30, mayor, dice, entonces puede ser más todavía, ¿no? Puede ser 50, puede ser 100, y la población va a ser pues grande, ¿no? Por eso se aplica para el otro cono, como no, una muestra. ¿Ya? ¿Se entiende, no ve? Si mi muestra es grande, entonces tienes que aplicar. Entonces, como en este caso, estamos viendo, los datos son pequeñitos, ¿no? Esta es una población ya, pues directamente. Obviamente acá nos va a dar eh, la n contadito, ¿no? Contando acá, ¿no? 1, 2, 3, 5, 6. Listo. Entonces mi n es 6, por lo tanto debo de aplicar esta fórmula. Ya eso también habíamos dicho, ¿no? Cambiamos la desviación estándar con la s, ¿no? Y la z cambiamos por t de estudiante. Entonces acá el cálculo, bueno, es similar a la, a la anterior, pero hay una cosa acá, ¿no? El promedio,
¿cómo se calcula? ¿No? Acá sí, como alguien decía, ¿no? Acá sí ya podemos hacer, mire, fíjense, ¿no? 400 más 500 más 600 más 700 más 800 más 900 nos va a dar 3.950, la suma, ¿sí? Y el promedio va a ser, pues, esa suma dividida entre... ¿Cuántos datos tenemos? 6 datos. A ver, compruébenlo. Si sale realmente eso. Acá ya es la suma directa, ¿no? Ya no tenemos que construir, pues, como en el anterior ejemplo, tenemos que construir el x sub i por n sub i, ¿verdad? Entonces acá ya no es así. Entonces ahí es la diferencia, ¿no? Y cambia, ¿no? ¿Sí? La sumatoria, sí. Esto es directa la fórmula, ¿no? Entonces alguien mencionaba, le podemos calcular de esa forma, ¿no? Entonces la sumatoria, es decir, acá, sumatoria de x sub i sobre n, de forma directa sería la media. Sí, ahí está. Compruébenla con la sumatoria y va a salir el mismo resultado. ¿Sí? Ahora, en la varianza, bueno, esta es la varianza, ¿no? Si sacamos la raíz cuadrada, pues se convierte a lo que es la desviación estándar, ¿no? Entonces, en la varianza, la fórmula es esta, ¿no? Es decir, la varianza de x, tenemos hablando de esto, ¿no? Sumatoria de x sub i menos x media al cuadrado, divide entre n menos 1. ¿Sí? Entonces, la sumatoria, ¿cómo se hace, no? Acá está la forma, esta es sub i, ¿no? Lo que va a variar es esto, ¿no? 400 menos la media es fijo, esta es la media. ¿No? Fijo, es 650, se va a repetir hasta el final. Lo que va a variar es esto, ¿no? 400, 500, 600, 750, 800, 900. Y una sumatoria me va a dar esto, ¿no? Si sumamos todo eso. Y a partir de esa suma, nosotros calculamos pues lo que es la varianza. Basta que tengamos la varianza, podemos calcular lo que es la desviación estándar, ¿no ve? Entonces la varianza dice que es esto, ¿no? Aplicando esta fórmula, ¿no? ¿Sí? Aplicando esta fórmula. Tenemos 36.416, ¿no? Como 66, su raíz cuadrada va a ser 190. Entonces esto es lo que vale, ¿no? Ahí está, ¿no? Están los datos que se ha reemplazado. ¿Ya? ¿Se entienden, no ve? Esa es la diferencia. Entonces, no podríamos hacer en el anterior caso. Esto es ya la tabla de distinta manera se trata, ¿no? Está la media, lo que les decía, está la fórmula. La varianza es el que está acá adentro, ¿no? Solo que la raíz está ahí, ¿no? Es el mismo, 190, ¿no? N-1 sobre 5 es. Muy bien. Y lo que es la T, ya hemos calculado, ¿no? 2,02, bueno, 2,015 nos da, redondeando 2,02, ¿no? Se puede redondear de esa forma, ¿no? Es similar, entonces reemplazamos a la fórmula. Como ya tenemos la media, ¿no? Menos la t, desviación estándar, que es 190, dividido entre raíz de n, que es 6 en este caso, ¿no? Listo. Y de esa forma nosotros ya habíamos calculado el valor del intervalo de confianza. Acá está, ¿no? La mu vale de 501 hasta 815, puede variar, ¿no? Pero esto es al 90%. Si esta alfa, 1 menos alfa ya puede variar, no puede subir, digamos, al 95%, esto también va a variar, pues, ¿no? Mucho depende del nivel de confianza. Entonces, de esa forma nosotros podemos calcular, ¿no? Lo que es, en este caso, el intervalo de confianza cuando n es menor a 30. ¿Sí? Son dos casos, ¿no? Entonces, la diferencia, ¿no? Ahora, estas fórmulas, ¿no? Un poquito más si revisáramos. No sé si recuerdan, hay para
fórmula para datos agrupados y para datos no agrupados, ¿no ve? Entonces, entra también eso, ¿no? Pues uno de ellos se, as- se acomoda a estas fórmulas, ¿no? Entonces, como ya hemos visto acá, la diferencia es esa, ¿no? Para la población y para la muestra, es esta. Entonces, como la población es pequeñita, acá es solamente 6, por esa razón no es necesario tener una muestra, ¿sí? ¿Se entiende, no ve? O sea, estamos trabajando ahorita con toda la población, ¿sí? Solamente 6 poblaciones, no. Estas son las frecuencias, ¿no? 400, 500, ¿sí? Mientras cuando trabajamos con una muestra, eso en el anterior ejemplo, n pues era mayor a 30, ¿verdad? Entonces, si como dice mayor a 30, ¿qué tal es una población de 10.000? Por decir, no, no vas a trabajar con los 10.000, ¿no ve? Tendrías que sacar sí o sí una muestra, ¿sí? Con una muestra trabajas y esta es la fórmula que aplicas. No son casi similares, mira, fíjense. Casi similares son estas. ¿Ya? Pero en este caso es para la población. Entonces acá ya no necesito sacar una muestra. Por eso estamos trabajando como población. ¿Está bien? Muy bien, listo. Entonces, eso sería bueno, es el segundo caso. ¿Ya? A ver, veamos un ejemplo. En este caso vamos a analizar. A ver, tenemos acá nuestra guía de práctica. Por ejemplo, acá, a ver, y a la 2 ya hemos hecho la 3, ¿no? El diámetro final de un cable eléctrico blindado es distribuido normalmente, ¿no? Una muestra de tamaño 20, ahí está, ¿no? Haremos esto. Entonces, nos tenemos que concentrar en la parte donde dice si es una muestra, si es menor a 30 o mayor a 30, ¿no? Ahí está el detalle. Entonces, en este caso, a nosotros menciona que la muestra dice que es 20. Ahí está, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar con este ejercicio. Muy bien. Anotaremos los datos, ¿no? Bien, obviamente acá no tenemos tabla, pero en algunos casos nos puede dar tabla también, ¿no? Como el ejemplo anterior que estamos viendo. De acuerdo a la tabla tenemos que calcular, ¿no? Pero en este caso ya nos está dando una muestra de tamaño 20, o sea, n es igual a 20, dice, ¿no? Produce una media de, dice, ¿no? Ahí, entonces la media, ya tenemos acá, 0,790, listo. Una distribución típica, ¿no? Estamos trabajando con lo que es la S ahorita, ¿no? 0,01 sería, ¿no? 0,1, así, ¿no? Encuentra el intervalo de confianza al 95%, dice. 95%. Ahí están los datos, ¿no? Entonces, en este caso, si analizamos muy bien los datos, mm, vamos a ver eh, en la tabla, más que todo, más antes tenemos que fijarnos, ¿no? En la tabla, en este caso vamos a utilizar, hemos dicho, lo que es el t de student, ¿no? Entonces la x media es igual a menos t1 menos alfa medios, ¿sí? 1 menos alfa medios con n menos 1 grado de libertades. ¿No? Así tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Todo eso multiplicado por s, que es la distribución estándar, sobre raíz de n, ¿dice, no? Listo, esta es la fórmula número 2. Menos alfa medios, coma, n menos 1, grados de libertad, raíz de n. Listo. Acá es lo mismo, ¿no? 1 menos alfa. Esa es la fórmula, ¿no? Entonces acá necesitamos calcular, como ya tenemos los datos, ya tenemos la S, ya tenemos lo que es la media, ya tenemos lo que es la N, nos falta la T, ¿no? Entonces calcularemos acá, ¿no? Entonces la T va a ser 1 menos
Obviamente, 95% sabemos que va a ser 0,05 alfa, ¿no ve? 0,05, coma. N menos 1 grados de libertad, dice, ¿no? Entonces, 20 menos 1 va a ser, ¿no? ¿Sí? 19 va a ser eso. Entonces, la T. Entonces, en este caso, nos va a dar, pues, 0,975. A ver, 1. Claro, ¿no? Obviamente nos va a dar eso, ¿no? Y 0,05 dividido entre 2. 0,975 sale. 0,975, coma, sería punto, ¿no? Coma 19. Listo. ¿Está bien? Hasta ahí hemos encontrado. Ahora tenemos que ir a la tabla, ¿no? En esta tabla buscamos, ¿no? 20, decía, menos 1 grado de libertad estaría por... Un momentito. Ahí está. Ahí veremos. Entonces acá me dice, tienes que aplicar 20, n es 20, ¿no ve? Entonces 1 menos 1, dice, ¿no? Menos 1 grado de libertad sería el 19. ¿Está bien? Ubicamos la fila. Ahora la columna, no, acá venía lo que es, por ejemplo, tenemos esto, ¿no ve? 0,975,19 grados de libertad, dice, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Eso les decía, en la fila, en la primera fila no hay este valor, 0,975, no hay, no existe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? No, tenemos que hacer la transformación 1 menos 0,975. ¿Cuánto va a ser eso? A ver, 1 menos 0,975 es 0,025, ¿no? Entonces, va a ser 0,025. Y este valor buscamos recién acá. Buscamos, ¿no? 0,25, no. 0,2, no. 0,15, 0,1, no. 0,05, a 0,025. Ahí está. ¿Sí? El mismo valor, ¿no? 0,025. Listo. Ya tenemos la columna y la fila. Entonces, la intersección de esa columna y de esa fila, acá tenemos un valor. Entonces, esto va a ser el valor de la T en este caso, ¿no? ¿Sí? El valor de la T. 2,09, dice, ¿no? 2,093, ¿no? 2,093, dice. Este es el valor que estamos buscando. Muy bien, entonces vamos a anotar acá, ¿no? Entonces acá, estamos sacando, ¿eh? Este valor ya hemos calculado, había sido 2,093. Listo, con eso vamos a trabajar ahora. Esto lo vamos a quitarlo, ¿no? Entonces, de esa forma, calculan ustedes la tabla de student, ¿no? Ahí es. Listo, ahora sí, ya tenemos los 4 datos que necesitamos, ¿no? Entonces reemplazaremos a la fórmula, ¿no? A ver, una vez teniendo esto, x medio vale 0,79, ¿no? 0,79 menos la t, ¿cuánto vale? 2,093 por la s, ¿cuánto vale? 0,01, ¿no? 0,01 dividido entre raíz de 20. ¿Sí? Ahí estamos multiplicando de esa forma. Menor igual a mu, menor igual a 0,79. Más sería acá, ¿no? Más 2,093. Sí, 0,01. Raíz de 20. Bueno, en este caso es 20, en este parece 6, ¿no? Es 20. 20, ¿ya? Igual a 1 menos... Bueno, acá ya podemos hacer a cuánto por ciento del esto, al 95%, ¿no? 0,95 podemos anotar o en porcentaje, ¿no? ¿Cómo queremos manejar esa parte? ¿Ya? Listo, ahí es.
Muy bien, entonces multiplicaremos, ¿no? 2.093 por 0,01 dividido entre raíz de 20, dice, ¿no? Raíz de 20. Bueno, un valor muy pequeñito sale acá, ¿no? Acá me sale pues 0,00468. Así le sale, ¿no? Entonces acá también es el mismo valor, ¿no? 0,00468. Vamos a sumar pues con esto más. Y por este lado también vamos a restarlo con 0,79, ¿no? A ver, 0,79 menos 0,00468, ¿no? 0,78 saldría. 0,95. La probabilidad es 0,78. 53. 2. Muy bien, entonces, de esa forma obtenemos, ¿no? Este es 0,79, 46,8. Listo, entonces ya hemos encontrado el intervalo de confianza para la media. Si se dan cuenta acá, está muy cercano al promedio, ¿no? Promedio 0,79. 79, mira, varían en decimales, en décimas, ¿no? Sí, aquí es 94. Es muy cercano. A 80 llegaría a ver si es que aplicáramos el redondeo, ¿sí, no? 80 llegaría, ¿no? Acá, 78, 79, ¿no? Entonces habría poca, su intervalo es muy pequeñito, ¿no? Lo que puede variarla, o el promedio, pequeñito. Obviamente acá, ¿no? Dice, según la pregunta, es eso, ¿no? El diámetro final de un cable eléctrico, dice, ¿no? Diámetro final, dice, ¿no? Cable blindado, ¿no? Una media es esta, dice, ¿no? Y su distribución típica es esta, y justamente acá no va a ser la variación mucho, ¿no? Es muy pequeñito, ¿ya? Entonces este sería el resultado con lo que estamos buscando. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces, de esa forma nosotros analizamos, ¿no? Ahorita la cuestión es ubicarlo, ¿no? A ver si seguimos analizando por ejemplo, ¿no? A ver, la 4, ¿qué dice, no? Son 16 determinaciones independientes. Acá ya N, una muestra ya nos está dando. El punto de fusión compuesto por 8 analistas en el A, 8 para el B, dice, ¿no? 8 más 8, 16, dan grados y centígrados, dice, ¿no? Si sumados 8 más 8 nos va a dar 16. Además son dos grupos, ¿no? O sea, analista A, analista B, dice, ¿no? Ya, pero en este caso podemos aplicar por separado, ¿no? Se puede trabajar, ¿no? Por ahí me dice que calcule el intervalo de confianza para el analista A, por decir, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos tendría. Entonces puede aplicar esa fórmula separada, ¿no? Y si me pide el para el otro también, ¿no? Pero en este caso, este ejemplo no lo vamos a aplicar acá, o sea, no da, ¿no? Sí, no da. Porque son dos grupos, son pues acá, ¿no? N es 16. Dice. A no ser que nosotros queremos resolver para 8 nomás, no para un hito, ¿no? Entonces pasamos. Seguimos buscando, ¿no? A un laboratorio de ensayo de materias lleva una muestra de 10 cables para obtener sus cargas de ruptura a la tracción, dice, ¿no? Los resultados obtenidos en kilogramos sobre centímetro cuadrado fueron, listo, acá 1, 2, 3, 4, 5,
9 y 10 datos tenemos, ¿no? Considerando que estas cargas poseen distribución de probabilidad normal. Determinar el intervalo de confianza del 90% para la distribución típica de la población, dice, ¿no? Entonces acá, por lo menos tengo la N, bueno, una muestra de 10, dice, ¿no? ¿Sí? 10. Nivel de confianza 90, ¿ya? La media no lo tengo. Obviamente de aquí vamos a sacar lo que es la media y la distribución estándar, ¿no? ¿Sí? Pero acá en la pregunta dice, ¿no? Generalmente nosotros hemos trabajado para la media, pero en este caso dice calcule para la distribución típica. Es otra pregunta, otro caso es esto. Entonces nada que ver. Seguiremos buscando. Acá, bueno, estos son dos grupos también, ¿no? Distribución de la ciudad de Potosí. Tarifa según salarios mensuales pagados en el mes de junio de 2000, ¿no? ¿Cómo sigue? Población. Acá ya tenemos un cierto rango para poder determinar, ¿no? Y esta es la otra población, ¿no? Entonces, en los incisos nos dicen, ¿no? Calcule, determinar un intervalo de confianza para la diferencia de medias. Y eso no tenemos, todavía no lo estamos viendo esa parte. Diferencia de medias, dicen, ¿no? O sea, como hay dos poblaciones, tenemos que hacer la comparación respectiva, ¿no? El inciso B, ¿no? Determinar un intervalo de confianza para el salario mensual correspondiente a la ciudad de Potosí. Tal vez se podría aplicar esto para el inciso B y para el inciso C. Entonces, un poquito analizando como ya hemos visto los dos casos en este ejemplo, en el ejemplo anterior está acá. ¿Qué dicen acá? Si puede aplicar el inciso B y el inciso C, la fórmula 1 o la fórmula 2. El 6, el inciso B, porque el inciso A no, dice diferencia de medias, no es otro caso. Nada que ver, ¿no? Esto sí podemos trabajar. Como ya hemos visto la fórmula 1, se podrá aplicar para eso. O sea, obviamente acá por separadas, ¿no? El otro es para Potosí y el otro es para Tarija, dice, ¿no? A ver, ¿qué dicen? ¿Podemos aplicar la fórmula 1 o la fórmula 2? Mira, fíjense acá, ¿no? Población, dice acá, ¿no? Cuando hablamos de la población, se refiere a lo que es, pues, lo que es a la N, ¿no? Ingresos de 1 a 7, dice, ¿no? Está multiplicado por 100, ¿no? Entre 100 a 700, por decir, dice que 74, bueno, perciben ese ingreso, dice, ¿no? Y de 700 a 1324, dice, ¿no? Em, sí, 1300 a 1907, así, ¿no? Y los que ganan más, ¿no? Los que ganan más son poquitos, ¿no? Dos, acá también dos. Y los que ganan menos son pues más todavía, ¿no? Entonces, todo esto, si hacemos la sumatoria, ¿cuánto nos va a quedar? ¿No? 70, 80, 90, 100, más de 100, ¿no? Entonces, en eso tenemos que fijarnos nosotros, ¿no? De ahí ya tenemos la N, ¿cuánto es? Y de acuerdo a eso, nosotros tenemos que aplicar, ¿no? Si va a dar el primero, o la fórmula 1 o la fórmula número 2. Ya, entonces esto habría que, bueno, tendríamos que construirlo, la tablita, ¿no? Tal y como está acá, ¿sí? Ya, eso bueno, manualmente podemos hacer, pero nos vamos a ayudar en él, ¿no? Porque en el SPSS no voy a poder hacer esto, porque son dos variables, ¿no? No sé qué, las relaciones, ¿no? Lo que podemos hacer es acá, ¿no? Traer la tablita. Ay, aquí algo ha pasado, ¿no? Julio me está... Ya, no está bien. Los intervalos no están bien, ¿no? Como fecha lo ha tomado.
A ver, vamos a volver a... Ay, ¿por qué? Nada, nada, no quiere. Ya. Bueno, de 1 a... Bueno, eso es un poquito problemático, ¿no? Entonces acá lo que nosotros podemos hacer es de 1 a 7. Bueno, manualmente vamos a hacer porque vamos a necesitar hacer la operación, ¿no? 7 a 13, estoy separando. 13 a 19 es el otro. 19. El otro es de 19 a 25. Listo. Y 25 a 60, dice. Sí, esos son los intervalos, ¿no? Entonces, esta sería la n, hemos dicho, ¿no? La n. Entonces, acá lo que tenemos que calcular es el x sub i. Y ese x sub i es la frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos? Bueno, no es la frecuencia. Tenemos que calcular de esta forma, ¿no? Sumamos y dividimos entre 2, ¿no? Esa es la fórmula, ¿no?, que se aplica en ese tipo de... Cuando tenemos ese tipo de... En este caso, intervalos serían, ¿no ve? De 1 a 7, en este caso divide entre 2. En sí, el promedio estamos sacando de estas dos columnas. Listo. Ahí tenemos, ¿no? Esta va a ser nuestra n, hemos dicho, ¿no? Entonces, población ocupada, n sub i va a ser, pues, ¿no? Así. Entonces acá necesitamos, según nuestra fórmula, bueno, lo siguiente, ¿no? n sub i o por x sub i, ¿sí? Necesitamos eso. Vamos a necesitar lo que es el x sub i al cuadrado, ¿sí? Por n sub i, ¿no? Esas dos columnas más que todo necesitamos. Con eso recién vamos a calcular lo que es la varianza y la media, ¿no? La diferencia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestra x? Sería esta, x al cuadrado por esta sería, ¿no? Listo, entonces acá el tratamiento es diferente que de la muestra, ¿no? Listo, ahí se, entonces acá necesitamos la suma, ¿no? La suma. Entonces aplicaremos a ver cuánto nos da pues la población, a veces 109, ¿no? Listo. Está en la suma de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a necesitar son... A ver, la fórmula... Bueno, esto yo creo que ya podemos llevarlo, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Ahí, estábamos queriendo analizar esto, ¿no? Aquí vamos a llevarlo. Pero podemos calcular acá mismo, ¿no? Luego vamos a llevar. Entonces, necesitamos lo que es la X media, ¿no? La media. La fórmula que nosotros aplicamos en este tipo de ejercicios es esta, ¿no? X media es la sumatoria de x sub i por n sub i sobre n. Y la varianza va a ser pues la sumatoria de x sub i al cuadrado por n sub i sobre n menos la media al cuadrado. Vamos a aplicar esas dos fórmulas, ¿ya? Entonces, para la media, ¿no? Entonces, vamos igual. Esta sumatoria necesitamos, ¿sí? Sumatoria dividida entre n, que sería esta. ¿Sí? Ahí sale 7.1284, ¿no? Y para la varianza, aplicamos esa fórmula que está anotada ahí, ¿no? Igual, entonces, sumatoria de todo esto, dividido entre n, que es 109, menos
la media, esta es la media, pero elevado al cuadrado. ¿Sí? Varianza nos da 40,50, ¿no? No necesitamos varianza, es que necesitamos la desviación, ¿no? La desviación estándar nada más y nada menos que es la raíz cuadrada de la varianza. Listo. Ahí tenemos. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros podemos ir calculando lo que son los datos, ¿no? Aquí nomás podemos ordenar un poquito, ¿no? Esto no tiene tabla. Podemos colocar el borde así un poquito ya para que esté ordenadito, ¿no? Listo. Entonces, ya puede llevar esto a esto, ¿no? Entonces tenemos esta tablita. Listo, ¿no? Entonces las fórmulas respectivas que nosotros hemos analizado son estas, ¿no? A través de esto hemos calculado los valores. Ya, entonces esto va pues, a la pregunta, a ver qué decía. A ver, esta es su pregunta, ¿no? Listo. Entonces, de ahí estamos analizando, pero estamos agarrando un caso, ¿no? No es para ambos, ¿no? Solamente un caso estamos agarrando acá. Obviamente para, en este caso de Potosí, si no de Tarija también, ¿no? Se puede hacer el mismo, hay que hacerlo, ¿no? El mismo proceso. Ya, entonces, como ya tenemos acá la n, entonces acá podemos sacarlo. La n va a ser esa, ¿no? Ahora, si se dan cuenta acá, a ver, ¿cuánto nos está dando? Nos pide algo, ¿no? Acá está, ¿no? 90. Este caso estamos haciendo. ¿Ya? Este caso sería el 97%, dice, ¿no? El inciso B lo estamos realizando. ¿Ya? Determinar todo aquello, dice, ¿no? Listo. Muy bien. ¿Sí? Este caso es lo que vamos a analizar ahora. Pues de acuerdo a la tablita que solamente tenemos esto y a nosotros ya hemos aumentado esto, ¿no? Entonces, de ahí hemos encontrado lo que es la media y la desviación estándar. Y fíjense acá, la n vale 109, ¿no? N vale 109. ¿Puede aplicar la fórmula 1? Sí, ¿no ve? La fórmula 2, no, porque n es menor a 30, esto es mayor a 30. Entonces, en eso nos damos cuenta, ¿no? Vamos a aplicar? Entonces, en este caso, le corresponde la fórmula 1, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la fórmula 1? No, la fórmula 1 dice x media menos z1 menos alfa medios, desviación típica sobre raíz de n, ¿no ve? Eso era, ¿no? Es la mo. Esa es la fórmula 1. Con z trabajamos, ¿no? 1 menos alfa. Listo. Ahí está. Entonces, lo que tenemos que calcular es 97%, ¿no? A ver, alguien puede calcular cuánto vale alfa. Entonces, 1 menos 0,97. Esto nos va a dar 0,03. ¿No ve? Entonces, de esa forma identificamos, ¿no? Más que todo acá tenemos que identificar, ¿no? ¿A qué fórmula puede aplicar, ¿no? En los ejercicios no va a venir pues, así ordenadito, ¿no? Va a venir pues mezclado, ¿ya? Entonces tenemos que analizarlo eso, ¿ya? 0,03. Entonces acá z va a ser 1 menos 0, bueno,
este caso sería alfa 0,03 sobre 2. ¿Cuánto nos sale eso, no? 1 menos 0,03 dividido entre 2. 0,985. Z de 0,985, ¿no? Ahora tenemos que ir a la tabla, ¿no? ¿Dónde es nuestra tabla? En este caso vamos a tener que utilizar lo que es la tabla normal, ¿no? Ahí está la tabla normal. Y buscamos el valor 0,985. 9808, Ahí está. Ahí está, mira. 0,985, ¿no? Y su valor había sido 2,17. Entonces anotamos 2,17 acá. ¿Sí? Ya tenemos la Z. Entonces ya podemos hacer el reemplazo correspondiente, ¿no? La media, ¿cuánto es la media? 7,1284, sí. 7,1284. Menos Z, ¿cuánto vale? 2,17. Está multiplicado por la desviación estándar, ¿sí? La desviación estándar, 6,36 sería, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? 6,36, ¿no? Sobre raíz de, ya, la raíz de n, 109. ¿Listo? Ahí ya tenemos, ¿no? 7,1284 más 2,17, 6,36, 6 dividido entre raíz de 109. Esto es igual a 0,97, ¿no? El 97%, ¿no? Listo. ¿No? Entonces, con eso ya tenemos pues los datos que necesitamos, ¿no? Entonces, 2,17 por 6,36, 6 dividido entre raíz de 109 es, este valor me da acá 1,32, dice, ¿no? 32,3, ¿no? Y acá 7,1284, ¿no? Más 1,323. 37, ¿no? Entonces menos 7,1284. Listo, entonces ahí ya podemos calcular el intervalo, ¿no? 84 menos 1,323, 5,80. Ahí está, ¿no? A ver, 5,80, 54 sale, ¿no? Menor o igual a, no, menor o igual a. Entonces acá vamos a sumarlo en el otro lado, ¿no? Sumamos y sale 8,4514 al 97%. Listo. Entonces, acá dice, ¿no? Determinar un intervalo de confianza para el salario mensual correspondiente a la ciudad de Potosí, ¿no? Esto es la ciudad de Potosí que hemos tomado en cuenta. El promedio o la media es pues 7,12, ¿no? Entonces puede variar ese promedio entre 5 a 8, dice. 13 intervalo. ¿Ya? Entonces esa sería la respuesta correcta, ¿no? Entonces, como hemos hecho para el inciso B, pueden realizarlo para el inciso C. Mira que es similar a eso, ¿no? Determinar un intervalo de confianza para el salario mensual correspondiente a la ciudad de Tarija al 87%, dice. Entonces hay que agarrar esta tablita.
¿Sí? Esta tablita, bueno, muy similar a la anterior, ¿no? Solo que esto no nos ha permitido hacer, pues, la copia. Entonces nos vamos a ayudar acá, ¿no? Con, con lo que es el Excel, ¿no? Esto como siempre sale, ¿no? Entonces esto yo puedo, poquito para hacer las operaciones como lo estamos haciendo. Esto yo puedo separarlo como lo hemos hecho acá. Y con estos datos nosotros hemos calculado lo que es la X sub I, ¿no? Para eso me sirve estos intervalos que están ahí. Ya entonces, para poder trabajar de un poco es 7 a 11, ¿no? 7 a 11, 11 a 21. Entonces acá dice 7, 11, de 11 a 21. Esto sigue siendo como fecha, ¿no? 7, 11 a 21, ya. 21 a 31 debe ser acá, ¿no? 21, 31, este es 31 a 41. Y de 41 a 100 sería, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, un poquito le estoy separando para poder realizar las operaciones, ¿no? Listo, ahí sería. Esto podemos extender un poco más. Central y le corresponde a la misma columna, eso, ¿no? Listo, ahí sería, ¿no? Entonces, igualito que esta tenemos que resolverlo, ¿no? A ver, pueden hacerlo, ¿cuánto nos saldrá? Acá tenemos la suma, acá es la media, que es la varianza, ¿no? Varianza. Y desviación típica. Desviación. Entonces, la fórmula que acá vamos a trabajar, en este caso, como la población es mayor a, a 30, entonces la fórmula que vamos a utilizar es esta, ¿no? ¿Dónde está? Esta fórmula tiene que aplicar. ¿Ya? Esta fórmula. Obviamente acá dice, bueno, esto es para ese ejemplo, ¿no? Pero necesitamos esa fórmula. ¿Ya? Control C, a ver si nos permite llevarlo acá esa fórmula. Ahí está, ¿no? Bueno, obviamente acá no es hasta 36, ¿no? Es otro ya. ¿Sí? Y la otra fórmula para la varianza sería esta, ¿no? A ver, a través de eso podemos... Ahí está, ¿no? Listo. Ahí está. Entonces, llenen, a ver, es que están con su equipo. Tal como hemos hecho acá, ¿no? Entonces acá sería, hay que sacar el promedio, ¿no? Hemos dicho acá, ¿no? Entonces vamos a utilizar paréntesis, esta más esta, ¿sí? Divide entre 2, ¿no? Entonces hay que hacer algunos ajustes, todavía está ahí. Obviamente acá no hay nada, entonces hasta ahí nomás es. Ya, entonces recién con esto vamos a, que esta población es para nosotros lo que es la n sub i, ¿sí? N sub i, esta va a ser la x, ¿no? La x ya hemos sacado. Y acá es nada más y nada más que multiplicarlo, ¿no? Así. ¿Listo? Y acá también, ¿no? Igual, el x al cuadrado sería esto, ¿no? X al cuadrado por n sub i, dice, listo, ¿no? Ahí está. Entonces, de esa forma tenemos que trabajarlo, ¿no? Ahí está la fórmula, cómo estamos aplicando. ¿Está bien? Listo, pues, entonces, yo necesito calcular nada más que la primera columna y ya tengo todo, ¿no? Entonces, la suma, entonces aplicamos lo que es la autosuma. Y por este lado, sumamos. Ahí está. Entonces, ya nosotros ya aplicando esta fórmula, y aquí ya calculamos para cada uno de ellos. ¿Está bien? Muy bien.
Entonces pueden completarlo esto y según esta, ¿dónde estamos? Este es, ¿no? El otro inciso, ¿no? Inciso C, dice, acá vamos a poner, nos pide pues para la población de Tarija, ¿no? Entonces esa tablita vamos a llevar acá y con eso hay que completarlo, ¿no? Entonces acá obviamente, a ver si es esta misma. Puede funcionar eso, ¿no? A ver cómo está aquí capturando. La sumatoria de x sub i por n, ya, sobre n, dice, ¿no? Está bien, ¿no ve? Listo. Entonces yo puedo copiar esto, ¿no? Se va a copiar la misma fórmula porque está en la misma altura, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos los datos y vamos a llevarlo acá. Listo. Ahí está la tablita, ¿no? Un poquito más grande. Ahí está. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la fórmula que nosotros hemos calculado, vamos a llevar esta fórmula también. Entonces, es diferente, ¿no? Con lo que vamos a trabajar, con lo que es en la parte de... Ahí está la formulita, ¿no? Que se ha aplicado para calcular ese ejercicio. Ahí está, ¿no? Obviamente acá no es 36, no, eso varía, no solamente acá. Lo que nos interesa es la sumatoria y todo aquello, ¿ya? Para el ejemplo del anterior hemos tomado ese, del 1 a 36 iba, ¿no? Pero en este caso nuestra n no es pues 36. ¿Cuánto es? 86. ¿Ya? Entonces anotaremos acá lo que es n, vale 86, ¿no? Entonces acá los datos que tenemos es 86 n, lo que es la x media sería 11,68. La desviación típica va a ser 7,92. 1 menos alfa. ¿A cuánto por ciento dice? A 87%. ¿Ya? Y con eso van a completar. ¿Está bien? Y ya ya tenemos todo, ¿no? Solo es reemplazarlo nomás. En la fórmula 1, ¿no? En este caso, nos fijamos en la n siempre, ¿no? 86 es mayor a 30, sí. Entonces, utilizamos la fórmula 1. Muy bien. Entonces, sería un poquito, hemos visto por ahora dos casos, ¿no? Hasta la fórmula 2, que es la T de estudiante, la tablita, ¿no? Ya, esto ya hemos hecho. Son diferentes, ¿no? Acá el cálculo de la tabla son de diferente manera se maneja, ¿no? De la diferencia. Y en la siguiente clase vamos a ver lo que es el tercer caso, donde en este caso ya vamos a ver la diferencia de medias cuando N1 más N2, o sea, las dos las dos muestras superen mayor a 30, ¿no? Entonces, justamente acá un ejemplo estábamos observando, el 4, ¿no? Acá nos pide pues la diferencia de medias, porque tenemos dos poblaciones, ¿no? Y acá también, en el mismo ejemplo 6 nos está diciendo acá, mira, para la diferencia de medias, ¿no? Eso vamos a ver la siguiente clase, ¿está bien? Entonces, por hoy vamos a ver solamente dos casos.